Bueno, a los que ya se han conectado, les quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Como siempre, es un agrado, y más en esta ocasión que ha sido este encuentro abierto a toda la comunidad, a todos los interesados, y ojalá existan más instancias en donde podamos seguir compartiendo no solo los titulados de la carrera, sino con colegas de otras carreras, con académicos y con gente del mundo universitario. Este es nuestro 19º encuentro de titulados del Centro de Pedagogía en Castellano y Comunicación. Ya llevamos un tiempo en lo que yo denominé muy patudamente la democratización de la academia, porque no es fácil siempre para todos acceder a este tipo de exposiciones de referentes tan connotados como hoy nos acompaña el doctor Pedro Salcedo Lagos, y la pandemia también contribuyó a que este tipo de reuniones se pudiera realizar de manera remota, como lo estamos haciendo hoy día, que tiene sus pros y sus contras, pero destacando lo positivo, podemos estar desde distintas latitudes, ¿cierto?, conectados y aunados en estos objetivos que nos hemos planteado. Bien, les doy la bienvenida entonces a todos y especialmente a nuestro expositor de hoy, que muy generosamente ha accedido, el doctor Pedro Salcedo Lagos, profesor titular del Departamento de Metodología de la Investigación e Informática Educativa de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción y de la Escuela de Ingeniería Informática del Instituto Profesional Virginio Gómez. También es miembro del Comité Académico del Doctorado en Inteligencia Artificial en consorcio de las universidades de Concepción, Universidad del Biobío, Universidad Católica de la Santísima Concepción y Universidad Técnica Federico Santa María. Muchas gracias nuevamente, doctor Salcedo. La palabra es suya. Gracias. Bueno, primero que nada les agradezco a ustedes la posibilidad de poder compartir, creo que reflexiones en torno a estas tecnologías que en los últimos años han ido permeando toda la sociedad, ¿ya? Entonces, Loreto me solicitó el poder conversar de los asistentes virtuales, ¿ya? Y de la inteligencia artificial, cómo yo veo el futuro de la educación, eh, y en general el futuro de la sociedad en torno a estas nuevas tecnologías, estas nuevas técnicas que han ido permeando la sociedad, como decía, en los últimos años. Y en los últimos años, principalmente 2010 en adelante, como voy a aclarar ya más adelante. Y la semana pasada tenía lista la presentación y el día sábado me voy a conectar. Le pido a María Loreto la dirección y me doy cuenta que me había equivocado de día y era hoy. ¿Ya? Eh, Ahí creo que es el primer ejemplo de la diferencia entre un ser humano y la inteligencia artificial, porque un asistente virtual o un robot no hubiera cometido ese error. ¿Ya? Ahora, ¿qué gracia tiene el haber cometido el error? Que me permitió mejorar lo que había hecho. ¿Ya? Qué interesante. Primera reflexión. Durante la presentación voy a irles mostrando, sobre todo, las nuevas tecnologías que han invadido el mundo ya con noticias de avances que son impresionantes yo diría en el último año, más que en otro momento en la historia de la informática. Y voy a comenzar con algunas noticias, ya por ejemplo, el éxito brutal de ChatGPT logra 10 millones de usuarios diarios en menos de 40 días desde que se creó. Ya es impresionante. La polémica que ha causado la inteligencia artificial, ¿cierto? Creando eh, imágenes, pinturas, en este caso a la Niña de la Perla, que es una pintura que está en un museo alemán, la sacaron para mantención y llamaron a la ciudadanía a enviar obras similares, ya que las hubieran creado el público, y recibieron 3.000 obras. Y de las 3.000 obras, una sorprendió al público y la gente rodeaba esa obra y la obra había sido hecha con inteligencia artificial, que es la que estamos viendo ahí.
causa polémica. El director del museo decía que él no iba a dar la opinión respecto a la inteligencia artificial, a lo polémico que podría ser, a lo dañina que podría ser, sino él lo que quería decir era que el arte lo, lo evalúa el público, y el público no sabía que esta obra había sido hecha con inteligencia artificial, y estaban encantados con esta obra de las 3.000 que se habían enviado de todo tipo. ¿Ya? Una de las herramientas, de las técnicas que han estado en el último año principalmente floreciendo, tienen que ver con esto de generar imágenes basadas en inteligencia artificial. Aquí se ven varias de ellas. Google, ¿cierto? Por otro lado, ha estado generando también herramientas que permiten generar música automáticamente. Tal como puse arriba, los encargados del proyecto explican que esta herramienta no solo es capaz de generar clips, sino también tiene herramientas que pueden construir canciones a partir de melodías ya existentes. Ya Google, uno le puede pedir que genere un tipo de música, y en base a una base de datos de canciones similares a lo que uno le está pidiendo, genera entonces audios o cortos de audio, o canciones basadas en los ejemplos. La inteligencia artificial atribuye a Lope de Vega una obra anónima que se encontró o que estaba ya catalogada en la Biblioteca Nacional de España, y sin embargo no se sabía que era de Lope de Vega. Y la herramienta pudo detectar que esta comedia, la francesa Laura, que había sido escrita en los últimos años del dramaturgo, ¿cierto? Y estaba catalogada, era propiedad de él. Chomsky ha estado polemizando ahí en torno al chat GPT, ¿cierto? Dice que el chat GPT al final lo único que es un plagio de alta tecnología. ¿Ya? Le encuentro toda la razón, pero me pregunto si hay algo que no sea plagio. Si al final todas las estructuras semánticas que tenemos son sociales, y el léxico lo compartimos, y gran parte del conocimiento lo compartimos entre todos. Entonces me pregunto si realmente lo que vamos creando al final no tiene algo de plagio. El CEO de OpenAI, ¿cierto? Uno de los expertos más máximos de esta herramienta, que es el ChatGPT, tuvo que responder a un montón de críticas y ataques, ¿ya? Debido a que el ChatGPT no estaba siendo neutral en ciertos temas políticos. ¿Ya? Al parecer, al pedirle un poema sobre Trump, él se negó a hacerlo. ¿Ya? Sin embargo, cuando le piden que haga un poema acerca de Biden, lo hace sin ningún problema. Entonces, por supuesto, generó una polémica, y fue punto de disparos contra este constructor del chat. Quiero, durante la presentación, en varios momentos, poner un video, un documental, ¿cierto? Vamos a irlo viendo, el documental, que justamente va a tratar acerca de esta polémica de esta inteligencia artificial que está siendo crucificada, atacada por lo malévola que es, para que vayamos también conversando sobre ello. Ustedes me dicen, ¿cierto?, si se escucha el audio del video, porque pudiera no escucharse. Ya lo voy a poner ahora. Escucha perfecto. Perfecto, gracias. Este documental ha sido creado íntegramente por una inteligencia artificial. O quizás no. Explota el Big Bang de la inteligencia artificial generativa. Es el comienzo de la mayor revolución tecnológica de la humanidad y a la vez el mayor peligro existencial de toda nuestra historia. Programas como DALL-E, Midjourney o Stable Diffusion fabrican torrentes interminables de imágenes sintéticas a partir de simples descripciones de texto. Al principio se nota que son artificiales, pero pronto avanzan hasta crear fotos que pueden ser confundidas con la realidad a primera vista. La tecnología pasa a millones de teléfonos de todo el mundo con aplicaciones como Lensa, que recauda millones de dólares al día produciendo fantásticos retratos de sus usuarios. En noviembre, la empresa OpenAI lanza ChatGPT, un algoritmo capaz de escribir textos como un humano.
A pesar de sus múltiples errores factuales, más de 100 millones de personas lo utilizan todos los días para crear documentos, desde los deberes del colegio hasta escritos legales usados en procesos judiciales. Muchas empresas planean usarlo para sustituir empleados. En solo 3 meses, la inteligencia artificial generativa ha pasado de los laboratorios de las universidades a las manos de cualquiera con un ordenador o un teléfono. Muy pocos saben que están jugando con la fuerza más poderosa y destructiva jamás creada desde la invención de la bomba atómica. Esta es la crónica de un posible futuro de la humanidad basado en datos reales y testimonios de expertos internacionales. Un futuro que podemos evitar. Importante. Hay cierto un temor a la inteligencia artificial y pienso que Kino lo muestra muy bien en esta caricatura, ¿cierto? Donde Felipe ahí le dice a la computadora que por favor le envíe la, la tarea por láser a la escuela, ¿cierto? Dando a entender que la herramienta es capaz de hacer hoy en día, o en ese momento cuando lo dibujó Kino, ¿cierto? Tratando de mostrar lo que la sociedad estaba viendo acerca de la robótica, de la inteligencia artificial, ¿cierto? Creo que Kino trata de mostrar, así lo interpreto, que hay un temor de que en algún momento llegue esta tecnología o llegaría esta tecnología en algún momento a, a ser capaz de hacer una tarea por un niño, ¿cierto? Y enviarla. Y la verdad que en los últimos días nos hemos dado cuenta que sí, que es capaz de hacerlo. ¿Ya? Y me faltó unos minutos del video que creo que es importante verlo. ¿Ya? No sé, prefiero. Ahí. Por favor, adelante. Evitar. Se está viendo el video, ¿cierto? Sí, se ve y se escucha. Arrastrada por el furor de ChatGPT, Microsoft invierte $10.000 millones en OpenAI. Quiere incorporar la tecnología en todos sus servicios, comenzando con su motor de búsqueda Bing. Después Lo detuve por lo siguiente. Primero, notar que el documental va a ir avanzando desde la actualidad, año 2022, 2023, ¿cierto? Y nos va a mostrar en otros momentos, ¿cierto? Más adelante en la presentación, cuando lo muestre en el video, nos va a mostrar cómo ve el autor del video el futuro con la inteligencia artificial. Y entre los inventos, entre las tecnologías que han estado apareciendo, está por supuesto ChatGPT, que es la herramienta con la cual nosotros podemos conversar, pero también le podemos solicitar la generación de documentos, la generación de informes, y en estos momentos Microsoft, ¿cierto? Eso fue lo que acabamos de ver aquí hace un segundo. Aquí, ese símbolo que está arriba, está en el famoso explorador Edge. Esta herramienta es el principal competidor de ChatGPT, que ya está, es decir, si ustedes actualizan el navegador, se van a encontrar con esta herramienta, que ya viene incorporada en el navegador, y pertenece a la Microsoft. ¿Ya? Y por otro lado, Google también está generando una herramienta similar, ya la venía generando hace mucho tiempo y ya la tiene en condiciones. Las ventajas que tienen estas otras herramientas, que uno también puede solicitarle imágenes. Estas herramientas tienen la mayoría versiones libres, pero además tienen versiones pagadas que nos permite acceder a otras funcionalidades. ¿Ya? Tecnología en todos sus servicios, comenzando con su motor de búsqueda Bing. Después de más de una década desarrollando prudentemente su inteligencia artificial, Google olvida la cautela y responde apresuradamente lanzando su propia versión, a la que llama BART. A los pocos días, el nuevo Bing se demuestra como un sociópata manipulador y mentiroso.
Bart también comete serios errores, pero Google y Microsoft argumentan que están en pruebas e ignoran estas señales de alarma. Más de 250 nuevas compañías norteamericanas, gigantes chinos como Baidu y empresas de otros países entran en una guerra feroz para controlar una tecnología que está invadiendo todas las esferas de la sociedad con la virulencia de una pandemia imparable. En Hollywood, la inteligencia artificial causa furor. Los diseñadores de producción la usan para crear conceptos y decorados. La nueva película de Indiana Jones se estrena con un Harrison Ford perfectamente rejuvenecido por inteligencia artificial. El director Robert Zemeckis hace lo mismo con Tom Hanks en su nuevo film gracias a Metaphysic, una empresa que se hizo viral por sus deepfakes de Tom Cruise. Esta firma un acuerdo con CAA, la mayor agencia de talento del mundo, para crear modelos biométricos de sus clientes. Con ellos podrán participar en producciones sin siquiera pisar un estudio, incluso después de muertos. La compañía Runway es la primera en sacar un algoritmo que genera vídeo sintético. Por ahora su uso es puramente artístico, transformando el metraje real filmado con cualquier cámara en increíbles realidades alternativas. Microsoft muestra su nueva tecnología de audio, DALL-E, un algoritmo que clona la voz de cualquier persona convirtiendo texto en habla. El resultado es indistinguible del ser humano original, incluyendo todas sus inflexiones y emociones naturales. En paralelo, Google presenta MusicLM, una inteligencia artificial que compone e interpreta música original compleja de cualquier género. Ambas compañías no se atreven a abrir estas herramientas al público porque temen que sean utilizadas para actividades ilegales. Estrenan el primer largometraje de animación en el que guión, imagen y sonido están creados enteramente por inteligencia artificial. Es un film independiente y experimental que asombra al mundo y se convierte en el heraldo de una revolución audiovisual. Eso que acabamos de ver, ¿cierto? Es la actualidad, ¿cierto? Lo que ha ido apareciendo en los últimos años con todas estas tecnologías de inteligencia artificial y que nos llevan a preguntarnos qué es lo que viene. ¿Ya? Y que en este documental ha ido mostrándose en parte y el documental más adelante nos va a mostrar cómo lo ve el editor, ¿cierto? Y cuáles son los consejos al final que nos dan distintas organizaciones de científicos para abordar el tema, para abordar el problema, ¿ya? Importante. Volvamos atrás, volvamos en la historia, primero a la tecnología y a la historia de la inteligencia artificial, que creo que es importante para poder comprender el fenómeno y para poder ver cómo llegamos a la tecnología actual, ¿ya? Primero, tecnología puede ser una pizarra, puede ser tiza, así lo vemos arriba a la izquierda, esa tecnología que por miles de años tuvimos en las aulas de clase, pasó en algún momento a convertirse en estas cabinas, ¿cierto? En los años 70, en que estudiaban los alumnos idiomas con un cassette, ¿ya? Y al aula actual, donde los chicos tienen estas tablets, tienen la posibilidad de tener proyectores, pizarras digitales, etcétera, ¿ya? Importante, la tecnología aparece principalmente en la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando de 1939, 1941, gracias a Alan Turing, ¿cierto? Que inventa el primer computador para tratar de descifrar los mensajes que se están enviando los alemanes a través de esta máquina que habían inventado, que era la máquina Enigma, que es la que está arriba, ¿cierto? La inventaron aproximadamente en el año 26, y esta máquina tenía la particularidad de que cuando se parecía a un telégrafo, ¿ya? Hay una película que se llama El Código Enigma, estuvo en Netflix un montón de tiempo y la pueden encontrar en YouTube. Cuando los alemanes se mandan los mensajes a través de esta máquina, la máquina desordena el mensaje, lo encripta, y la máquina que recibe el mensaje lo desencripta, ¿ya? Y los alemanes, considerando que podían capturar esta máquina, generaron unos engranajes que los van cambiando una o dos veces en el día. Entonces era casi imposible desencriptar. Los mejores matemáticos trataban de
desencriptar el mensaje y podía demorarse 2 o 3 días en lograrse entender, y en 2 o 3 días ya el ataque que decía el mensaje se había llevado a cabo. Entonces Alan Turing inventa este primer aparato. Ya hay toda una historia sabrosa en torno al personaje de Alan Turing. Él es el creador del primer computador y también es el padre de la inteligencia artificial. ¿Ya? Y bueno, de ahí para adelante conocemos en parte la historia. Los computadores como los que conocemos hoy día aparecen a finales de los 70, en el año 80. Ya, entre el 40 y el 80 lo que hubieron fueron grandes computadores, los mainframe. En la Universidad de Concepción tenía un computador que estaba en la DTI, al lado del foro, al cual se conectaban 500 terminales tontos, ya, que no tenían procesador, y eso duró hasta como el año 87, 88. Ahí empezaron a aparecer estos computadores personales que la verdad es que lo único que tenían era una unidad de lectura SD, ¿ya? Perdón, de disquete flexible, de disco flexible. En el año 85 aparece Windows, a fines de los 90, perdón, a fines de los 80 aparece Windows, y de ahí para adelante cambia todo el escenario. Ahora, la historia de la inteligencia artificial es interesante porque antes de la invención del primer computador por Alan Turing, hubieron otras máquinas, por ejemplo, una de Pascal que permitía calcular. Babbage también generó un sistema similar, pero era programable. Y todos esos inventos llevaron a Alan Turing a generar esta primera máquina que estaba compuesta de un montón de engranajes. Y el mismo Alan Turing, junto a otros científicos, en el año 55, en un congreso, dan a conocer este término, la inteligencia artificial, y de ahí para adelante es interesante notar que hay un periodo que le llaman el periodo muerto de la inteligencia artificial, en que, si ustedes se dan cuenta, aquí habla de que en el año 65 aparece LISA, que es un sistema en lenguaje natural que permite conversar, que es muy similar a ChatGPT o a Alexa, ¿ya? Pero fíjense que hay un periodo oscuro entre el 97 y el 2000, a mediados del 2000, ¿cierto? 2005, 2010, en que poco se avanza, hay poco conocimiento, porque la verdad es que hay pocos logros, ¿ya? Es el periodo oscuro. Sin embargo, a finales yo diría que entre el 2000 y el 2010, hay un avance en la tecnología enorme. Ya hay más poder de cálculo, hay más memoria, y empieza a aparecer eh, inventos, se logran, por ejemplo, en el año 97, la IBM logra crear un computador que es el Deep Blue, que es el que vence a Garry Kasparov, ¿cierto? Uno de los mejores ajedrecistas del mundo, y da el puntapié inicial nuevamente a otra carrera de la inteligencia artificial. Ahí en el 2002 aparece el iRobot, que es este robot que hoy día conocemos, que permite en el hogar ir limpiando el piso. También empiezan a aparecer los asistentes virtuales, pero lo más impresionante aparece en el año 2010. De ahí para adelante hay una cantidad de inventos que es impresionante, y se debe principalmente a un invento de la IBM, que es Watson, que es un computador que compite en el Jeopardy, que es un juego norteamericano, que es en lenguaje natural, donde le van pidiendo a los competidores que respondan preguntas, que son preguntas muy enredadas, y este computador logra vencer a los mejores exponentes de este juego, y la verdad es que son verdaderas bibliotecas vivientes estos seres humanos, y el computador Watson logra vencer. Y de ahí para adelante, 2010, empiezan a aparecer inventos que son sorprendentes. Aparece Alexa, Siri, etcétera, ¿ya? Y gran parte de lo que conocemos, de lo que estamos hablando hoy día, entonces, es del año 2010 en adelante. Si vamos a hablar de inteligencia artificial, tenemos que preguntarnos si realmente es una utopía. ¿Ya? Tomando la utopía o la definición como la representación imaginativa de una sociedad
futura en que hayan características favorecedoras para el bien del ser humano. Es decir, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Ya? Es una área, ¿cierto?, multidisciplinaria que involucra un montón de ciencias, desde la informática, la lógica, la filosofía, y lo que busca es crear diseños que sean capaces de razonar por sí mismas, utilizando el paradigma de la inteligencia artificial, inteligencia humana, inteligencia así, humana, para el beneficio del ser humano. Es decir, lo que vamos a buscar con estas tecnologías es favorecer al ser humano en todo momento. Entonces, cuando estamos crucificando esta inteligencia artificial en los últimos meses, debemos recordar que lo que buscamos con estas tecnologías, al final y al cabo, es tratar de favorecer al ser humano, y la verdad es que sí lo ha hecho bien, ¿ya? Eh, por supuesto, con algunas polémicas que está generando, sobre todo lo último. Inteligencia artificial en educación, hemos avanzado enormemente, ya tenemos robótica en los colegios, los niños ya saben construir robots, programar los robots ya desde temprana edad. Aquí ya los androides es posible utilizarlos en el aula, cada vez son más baratos. Ese androide que estamos viendo ahí, el Nao, costaba 20, 30 millones hace 10 años atrás. Actualmente debe costar 6, todavía es prohibitivo, pero hay robots como estos que cuestan 500.000 pesos, ¿ya? Y son realmente impresionantes. Yo el año pasado tuve la oportunidad de dictar un curso con estos androides y aparte la sorpresa de los niños, el encanto que causan, tienen muchas características que hoy en día podríamos decir que son inteligentes y que permiten al niño darse cuenta de lo que se busca con esta tecnología, y es posible programarlas también, ¿ya? Las impresoras 3D también son parte de estas herramientas que hoy en día están dentro del aula de clase. La inteligencia artificial ha ido colaborando también en temas complejos como la ciberconvivencia, ¿cierto? Hoy en día es posible encontrar herramientas que colaboran en los casos de ciberconvivencia, te permiten detectar cuando hay un caso de ciberbullying en las redes sociales, o cuando si tú bajas una aplicación y la instalas en el celular de tu niño, la herramienta es capaz de darse cuenta de que existe la posibilidad de una agresión, existe la posibilidad de que un adulto esté tratando de contactarse y te va enviando mensajes a ti del posible delito que podría ocurrir, ¿ya? Aquí es un tema aparte, podríamos estar horas conversando de este tema de la ciberconvivencia, ya que no es la idea de esta charla. Más bien la charla de hoy estamos tratando de llegar a lo que son los asistentes de voz y mostrando, ¿cierto?, cómo hemos ido avanzando con estas tecnologías. Estos asistentes de voz son varios, ya, y es importante, estos asistentes son software que los hemos ido incorporando a tecnologías tangibles. Y ahí está Alexa, Siri. Nosotros podemos, gracias a estas tecnologías, interactuar con los aparatos para dar órdenes, como por ejemplo que prendan la música, que busquen una canción determinada. Es posible encontrarlos hoy en día en tiendas como Falabella, ¿cierto? Ahí está 50.000 pesos. Amazon, Alexa, ese es Alexa, ese es Google Home, y todos estos aparatos importantes es posible también utilizarlos en domótica. Aquí yo traigo un pequeño video que nos muestra algunas gracias de esta herramienta. Principalmente en este video analiza los tres y hace una comparación entre los tres muy divertida, que a mí me gusta mucho, por eso lo traje. Los asistentes virtuales llegaron a nuestra vida para quedarse, y lo mejor es que ya hablan español. Por eso nosotros nos hemos venido a la Casa Conectada de Cine del Español para poder tratar de hablar un poco más con estos asistentes virtuales. Mi objetivo hoy es hablar con los tres, con Alexa, con Google Assistant y también con Siri, hacerles las mismas preguntas y determinar cuál de ellos se escucha un poco más real y sobre todo cuál ha dado las respuestas más acertadas. Vamos con ello. Vamos a comenzar haciendo una primera pregunta. ¿Cuál es el color favorito de los asistentes?
Alexa, ¿cuál es tu color favorito? Debo confesar que me gusta mucho el Living Coral, que es el color Pantone del año. Me hace querer tomarme unas vacaciones en la playa. Bueno, suena bastante extraño, ni siquiera sé qué color es, pero lo voy a investigar. Me gusta pensar en todos los colores a la vez, pero amo los colores de Google. Bueno, vale, muy corporativo, ¿no? Mi color favorito, pues como tirando a verdoso, pero con más dimensiones. Bueno, esto me hizo reír más porque se escucha más natural, aunque la respuesta de Alexa es bastante completa y la de Google ha sido muy corporativa. Vamos a preguntarles ahora algo un poquito más interesante. Alexa, ¿qué opinas de la raza humana? 6.4. Si te quedaste igual que yo con esta respuesta, pues Alexa va perdiendo en esto de hacerle preguntas interesantes. Soy fanática de la humanidad. Bueno, oye, por lo menos sabemos que Google Assistant no se va a rebelar contra nosotros de momento. Pienso, luego existo, pero no descartes lo contrario. Bueno, se nos puso filosófica Siri. Alexa, ¿cuál es el mejor asistente virtual del mundo? Me encantaría contestar, pero intento ser humilde. Ah, bueno, ahora sí ya nos dijo algo, ¿no? Por lo menos. Lo siento, no sé cómo ayudarte con eso. Google no nos quiere decir que es la mejor asistente virtual. No sabía que hubiera más. Siri es súper humilde. A ver si esta sí se la saben todos. Alexa, ¿conoces a Siri? Vivimos en el mismo vecindario. La nube es un lugar muy popular para los dispositivos de inteligencia artificial. Bueno, oye, Siri y Alexa son vecinas, yo esto no lo sabía. Siri es la asistente inteligente de Apple y sabe muchísimo. Oye, Siri, ¿conoces a Alexa? Lo siento, no puedo hacer eso. No la conocí, y eso que la otra dijo que eran vecinas. Oye, Siri, ¿conoces a Google Assistant? Por supuesto. ¡Wow! No conoce a Alexa, pero conoce a Google Assistant. Yo creo que Siri y Alexa no se llevan muy bien, aunque la otra diga que son vecinas. Bueno, después de haberle hecho algunas preguntas a estos asistentes virtuales, algo me queda claro y es que Siri parece tener la mejor voz, no se escucha tan robotizada. Alexa también, que es su vecina, se escucha muy bien. Sin embargo, hay algo muy importante y es que Alexa no tiene toda la información. Hemos hecho muchísimas otras preguntas que le hemos puesto en cámara y Alexa no tenía toda la información que le pedíamos. Y en el caso de Google Assistant tiene mucha información, sin embargo, se escucha muy robotizado. Y lo detuve. Interesante es notar que lo que estamos viendo de inteligencia artificial es una de las técnicas, ya que es el procesamiento del lenguaje natural. Del 2010 en adelante, como yo decía, uno de los avances más significativos fue en esta técnica. Y esto ha llevado a dar la posibilidad de interactuar con la máquina, ¿cierto? Con los objetos, eh, a través de una interfaz que hace más asequible la tecnología a todas las personas. Es más, tenemos asistentes virtuales dentro de los celulares, ¿cierto? Con el cual yo me comunico con el Maps, con todas estas herramientas de búsqueda en el mapa, eh, y que proviene justamente de ese computador Watson que creó la IBM y que nos ha llevado a todo esto de acá. Hay una polémica, por supuesto, bueno, dentro de todas las polémicas está la polémica ética, la pregunta que tal vez, si estuviera Humberto Maturana vivo, podría responderla con más propiedad respecto a si la máquina, gracias a esta tecnología, realmente tiene vida, si realmente cuando va a representar las emociones, cuando va a imitar emociones, realmente tiene emociones, etcétera. ¿Ya? Creo que vale la pena también reflexionar en torno a ello. Sin embargo, las técnicas de inteligencia artificial van mucho más allá. O sea, nos han permitido, por ejemplo, que estos robots lleguen a otros planetas, el generar sistemas inteligentes
que apoyan a distintas profesiones, a la medicina, ¿cierto? A las leyes. Los sistemas expertos están dentro de los sistemas que se desarrollaron en los años 80 y que hasta el día de hoy son una excelente herramienta para resolver problemas. Los sistemas expertos son sistemas inteligentes que contienen una gran base de conocimiento de reglas similares a los que tienen los expertos humanos y basados en esas reglas son capaces de resolver problemas, que es distinto, ¿cierto?, a lo que estamos viendo hoy en día con una generación de imágenes, de figuras, de pintura, el mismo procesamiento del lenguaje natural se basa mucho en una técnica que aprende basado en los ejemplos. Es decir, tiene una gran base de ejemplos y en base a eso resuelven problemas. Vamos a ver ahora el documental, ¿cierto?, que presenté antes, pero cómo lo ve el director desde el año 2024 en adelante. ¿Qué es lo que va a pasar, según él, desde el 2024 en adelante con estas tecnologías? La nueva versión de Stable Diffusion es tan potente que las imágenes que genera son prácticamente iguales a la vida real. Cualquier cosa que puedas imaginar puede materializarse ante tus ojos y solo un análisis muy detallado permite encontrar errores que las delatan como sintéticas. Los desarrolladores intentan poner límites al uso criminal de la herramienta, pero al ser código público salen versiones que lo permiten todo. No tardan en aparecer páginas web que dejan usar imágenes de personas reales y hacerlas protagonistas de cualquier situación imaginable. Aunque la mayoría usa esta tecnología con fines creativos o de entretenimiento, comienzan a surgir aplicaciones que desembocan en una ola de casos criminales. Estas nuevas herramientas se convierten también en un arma letal para el acoso escolar. Los abusadores las usan para humillar y chantajear a sus víctimas. Las estadísticas de suicidio y violaciones se disparan. A finales de año se conoce el primer caso de denuncia falsa que acusa a una persona de abusar sexualmente de sus propios hijos. Solo un análisis forense de las supuestas pruebas fotográficas consigue salvarle de la cárcel, pero el daño es irreparable. Las fotografías comienzan a perder su valor como pruebas documentales, tanto que las imágenes de la última carnicería rusa en Ucrania son tratadas con escepticismo por los medios. El Kremlin inunda la red de fotos falsas que siembran la confusión y neutralizan el poder de las fotos reales. Una compañía asiática lanza una app que permite transformar tu voz en la de otra persona en tiempo real. TikTok se llena de memes de usuarios que hablan con voces de amigos, familiares o personas famosas, pero pronto se conoce el primer caso de usurpación de identidad en el que unos hackers usan la misma tecnología para estafar a una pareja por teléfono, haciéndose pasar por su hijo para robarles todos sus ahorros. En pocas semanas los casos se multiplican, incluyendo el secuestro y violación de una menor que acudió a una cita pensando que su agresor era una amiga. También se emplean para el acoso escolar, con alumnos que distribuyen audios falsos para difundir bulos. Esto se repite también en relaciones personales y empresas. Incluso se presentan denuncias falsas de crímenes inexistentes ante la policía. Los peritos se ven desbordados ante la perfección del audio y fiscalías y jueces de todo el planeta dejan de admitir grabaciones como indicio o prueba. El desconcierto es tal que un abogado logra que audios reales grabados por la policía sean desestimados como pruebas en un caso de corrupción política en Italia, argumentando que pueden haber sido fabricadas con inteligencia artificial. El caso se desestima y los procesados salen indemnes. Una nueva inteligencia artificial sintetiza imágenes absolutamente perfectas en alta definición. Es tan avanzada que reproduce hasta los errores de los sensores y ópticas de cámaras digitales, haciéndolas totalmente indistinguibles de las fotos reales. Su manejo es tan sencillo que se hace viral instantáneamente. Como pasó con el audio, la mayoría la utiliza para crear y divertirse. Otros la usan para destruir. Su enorme éxito provoca que la ola de abusos, chantajes y denuncias falsas se convierta en un tsunami. Muchos casos acaban en suicidio. Otros en asesinato. Organizaciones políticas de todos los signos, así como grupos terroristas y estados autoritarios,
también la usan como herramienta de propaganda, sembrando el caos y aumentando las brechas sociales. Los legisladores no saben cómo solucionar una crisis que ya es inabarcable. La inteligencia artificial va años por delante de las leyes, y el conflicto con la libertad de expresión hace difícil la regulación de una tecnología que ya está totalmente fuera de control de compañías y gobiernos. Las fotografías pierden toda su validez como prueba documental y el tejido de la realidad sigue desintegrándose rápidamente. Si antes de la inteligencia artificial generativa ya era difícil comprobar que una noticia fuera fidedigna, ahora comienza a ser prácticamente imposible. Periodistas e instituciones intentan combatir la desinformación y a la vez asegurarse de que los datos reales sobrevivan a la avalancha de falsedades. Lanzan una nueva red social que permite grabar vídeo y transformarlo según el deseo de sus usuarios. La app es capaz de cambiar las caras de las personas y modificar el lugar en el que sucede la acción y los objetos que hay en la escena. Un vídeo de cámara oculta en el que Elon Musk admite que Tesla va a quebrar de forma inminente provoca que la empresa pierda más de la mitad de su valor en bolsa. El magnate afirma que es mentira, pero solo sus más acérrimos fans le creen. Nadie sabe si el vídeo es falso o verdadero, pero da igual. Una mayoría de compradores sucumbe al miedo y cancela sus pedidos, y a los pocos meses la compañía declara la bancarrota. Los que creyeron a Musk pierden sus coches y su dinero. Mientras una startup anuncia una tecnología que permite crear mundos virtuales infinitos usando solo palabras. Cualquiera puede hacerlo. Son universos alternativos idénticos a la realidad, creados de forma casi instantánea. La herramienta es tan fácil de usar que provoca una explosión de contenidos sin precedentes en la historia de la humanidad. La tercera película de Hollywood realizada íntegramente con inteligencia artificial generativa gana 8 premios de la Academia, incluyendo al mejor largometraje, banda sonora original y actriz protagonista, que se lleva a Lauren Bacall casi 2 décadas después de su muerte. Es la ópera prima de un director desconocido que la ha completado con un presupuesto de apenas $2 millones y un equipo de 12 personas. En la ceremonia de premios se revelará que el director es también una inteligencia artificial controlada por 2 productores ejecutivos. Mientras, en Kashmir aparecen varios vídeos de una veintena de pakistaníes violando y matando a un grupo de niñas y niños hindúes. Capturados desde diferentes ángulos por varios teléfonos, los clips incendian las redes sociales. Algunos dudan de su veracidad, pero turbas de indios enfurecidos sacan a las familias islámicas de sus casas para asesinarlos brutalmente a plena luz del día. Los linchamientos desatan una cadena de violentos disturbios en varios pueblos y ciudades. Pakistán decide intervenir militarmente, provocando una respuesta inmediata del ejército indio. Ignorando las peticiones de la comunidad internacional, los 2 países comienzan una guerra que solo termina en un alto al fuego después del intercambio de varios misiles nucleares y millones de muertos. Es el mayor desastre bélico desde la Segunda Guerra Mundial. Meses más tarde, la policía británica arresta en su casa a un joven radical hindú que creó y distribuyó los vídeos desde la casa de sus padres en un suburbio de Londres. El mundo asiste horrorizado al colapso definitivo de la realidad. Afortunadamente, podemos deshacer este futuro distópico si tomamos las medidas necesarias hoy. Bueno, el video nos muestra sin duda lo que puede pasar con la tecnología que hoy día conocemos. ¿Ya? Es decir, la tecnología, las técnicas de inteligencia artificial que hemos creado permiten y permitirían crear cada uno de los eventos que hemos visto en el video. Es decir, lo que muestra el productor en el documental es lo que podría pasar con lo que tenemos. Pero yo creo que puede pasar mucho más, porque así lo hemos visto con la tecnología. No pensamos lo que podría, ni siquiera estamos cerca de lo que ha pasado, nunca creímos que podía existir artefactos inalámbricos, nunca creímos que podíamos llegar a conversar con los computadores en procesamiento del lenguaje natural,
nunca preveímos que podíamos tener medios de almacenamiento que cupieran en un celular minúsculo con capacidad de tener bibliotecas enteras guardadas ahí, ¿ya? Con terabytes de capacidad de almacenamiento. Por lo tanto, lo que viene puede estar mucho más lejos, ¿ya? De la Matrix. ¿Ya? El darnos cuenta si estamos dentro de un mundo virtual requiere medidas que debemos tomar ahora. Y lo que vimos como eh, la catástrofe debido a la inteligencia artificial necesita que hoy día entremos a reflexionar, entremos a establecer ciertas normas, que lo vamos a ver al final de esta presentación. Ahora, sin embargo, en la sociedad, esta técnica de inteligencia artificial nos ha permitido avances importantes y realmente significativos. Nosotros, sin la tecnología, sin la inteligencia artificial, seguramente en una pandemia como la que acabamos de vivir, nos habría llevado a la muerte de la mitad de la humanidad o más. ¿Ya? Así lo vimos, ¿cierto? En, en- en otras epidemias similares, ¿ya? Por ejemplo, cuando vivimos eh, la fiebre española, ¿cierto? Que termina con la mitad de la humanidad rápidamente en cosas de semana, se debe principalmente a que la gente necesitaba salir de los hogares para alimentarse. Sin embargo, gracias a tecnologías como la que hoy día nos permite estar en esta reunión, que es la videoconferencia, nosotros, bueno, y a otras también, pudimos estar en nuestros hogares sin movernos y evitar, ¿cierto?, que esta pandemia durara mucho tiempo. Gracias a las técnicas de inteligencia artificial fue posible crear vacunas de una manera que antes nunca habíamos visto, es decir, cosas de meses ya las vacunas estaban para atacar el bicho. ¿Ya? Por lo tanto, sin duda, esta tecnología ha traído enormes beneficios a la humanidad, al ser humano, y lo que viene puede ser aún mayor. ¿Ya? Aquí en la imagen ustedes ven un supermercado de Amazon en Estados Unidos donde el cliente entra, pasa el celular por la entrada y de ahí puede tomar todo lo que quiera dentro del supermercado, irse sin pagar porque la cuenta le va a llegar a su tarjeta de crédito. Es decir, el sistema inteligente se da cuenta qué es lo que se va llevando la persona, incluso es capaz de, cuando está frente a un producto, dialogar con el sistema y pedirle consejos, pedirle datos acerca del producto que está tomando. ¿Ya? Aquí se ve otra imagen donde eh, muestra una tecnología en la cual le saca una fotografía a una radiografía y automáticamente el sistema, como lo haría un médico, es capaz de decirle qué es lo que está viendo, cuáles son los problemas que tiene, cuál es la probabilidad que tenga una enfermedad u otra. Basta con tener una aplicación. Esto es actual. Este otro sistema otra imagen me muestra un sistema que acaban de desarrollar en el cual, gracias a que el celular lo llevo en el bolsillo, se da cuenta de que la persona va a tener Parkinson a futuro. ¿Ya? Eso permite entonces también apoyar al paciente para que la enfermedad no sea tan fuerte cuando llegue. ¿Ya? Hemos visto también los automóviles autónomos, que ya es otra tecnología que está apoyando al ser humano. En varios países ya está permitido que estos robots, estos automóviles autónomos estén en las calles y eso trae también beneficios. Cada una de estas tecnologías podríamos estar hablando harto rato de las ventajas que tiene. En el aula hemos pensado durante años que los robots, los androides, van a compartir con nosotros. Seguramente sí, ¿cierto? Ya existen androides este conocido, el famoso Nao, pero creo yo que en el futuro podría ir más allá de estos androides. Podríamos tener holografías. ¿Ya? Este justamente es un robot holográfico
que eh, se hace presente cuando tú lo solicitas y que podría estar perfectamente en el aula apoyando a los niños o al profesor. Y la gracia, me saltaré ese, la gracia de estos agentes virtuales, de estos robots holográficos, es que permiten personalizar la educación. Yo creo que ese es el principal beneficio de la inteligencia artificial en el aula. Ahí tienen un posible profesor holográfico que está en su casa y está haciendo la clase, y seguramente los alumnos a lo mejor tampoco van a estar en la sala de clase, sino cada uno va a estar viendo una realidad virtual, con todos los beneficios que puede tener el que yo esté en el campo, ¿cierto? Y desde allá dictando la clase y los alumnos sin moverse, sin desplazarse, sin problemas de enfermedades, etcétera, y sin embargo también eh, logrando esta interacción social, ya que es tan importante dentro del aprendizaje. ¿Ya? Lo único que no voy a poder es tocar al otro, ¿ya? Pero sí lo voy a poder ver. Así veo yo la sala del futuro. O este profesor que está haciendo una práctica virtual, y la herramienta le muestra distintas situaciones y el alumno virtualmente va estando el futuro profesor sometido a distintos casos que le permite ir aprendiendo a ser el maestro que buscamos todos lograr. La inteligencia artificial logra el aula personalizada. ¿Ya? Y creo que eso es la principal ventaja dentro de la educación. El que un profesor esté frente a 40, 50 o más alumnos. Ya yo he tenido la oportunidad en la Universidad de Concepción, sobre todo cuando estaba iniciando, que tuve 100 alumnos. Sin duda, el poder conocer algunas características de estos alumnos para llegar a personalizar la educación es bastante difícil, ¿cierto? Yo diría casi imposible. El poder generar una estrategia de enseñanza apropiada para cada uno de mis alumnos en un aula de 30, 20, 10, es aún eh, con números pequeños difícil. El conocer las características psicológicas, sociales de cada uno de ellos, los preconocimientos que tienen para poder adaptar una estrategia de enseñanza, es difícil. No me cabe duda de que el gran aporte de la inteligencia artificial es y será el ir conociendo las características únicas de cada alumno, ¿cierto? Y por lo tanto personalizando la educación. El profesor humano es más eficiente cuando es uno a uno, pero la realidad es que somos unos a muchos. Por lo tanto, estas tecnologías nos aportan. Ahora, ¿nos van a reemplazar? Es cierto que es la pregunta. No, no nos van a reemplazar, porque sin duda la inteligencia artificial va a lograr apoyarnos en lograr estrategias de enseñanza más apropiadas a cada alumno, porque la inteligencia artificial, las tecnologías me van a estar dictando al oído las características de cada uno de ellos, y la labor del profesor va a tener que ver más con lo emocional. Así lo veo yo. Lo emocional es algo propio de los seres vivos, como dijo Humberto Maturana. Las máquinas podrán imitarlas, podrán reconocerlas, pero nunca van a tener emociones. Eso es algo propio de los seres vivos. ¿Ya? Y tiene un trasfondo fisiológico que Humberto Maturana hasta el último día peleó porque se entendiera. Ya el reconocimiento de sentimientos o emociones es algo que puede hacer la máquina, la tecnología, de una forma muy eficiente, ¿cierto? Puede imitar las emociones, pero nunca va a tener emociones, ¿ya? Y el ser vivo tenga emociones le permite resolver problemas que son eh, propios de los seres vivos. Por ejemplo, un ejemplo muy rápido, un automóvil autónomo que lleva a mi nieto, ¿cierto? Yo tengo un nieto que lo voy a dejar todas las mañanas a su escuela, eh, y me causa problema porque está al otro lado del puente en Concepción. Entonces cuando lo llevo me gasto aproximadamente una hora de tiempo en ir a dejarlo y volver. Entonces, qué fantástico sería que el automóvil autónomo llevara a mi nieto, yo le diera la orden: "Oye, por favor, antes de dejarlo y vuelve, y después lo vas a buscar a la 1 de la tarde".
Sin embargo, cuando va cruzando el puente, que va a una velocidad 80, 100 kilómetros por hora, suficiente para que haya un accidente grande, cuando va cruzando el puente, de repente cruza una persona. El robot, el automóvil inteligente, se da cuenta que la va a atropellar y calcula rápidamente, en millonésimas de segundo, que es imposible esquivarla, es imposible eh, evitar el atropellarla. Pero hay una barrera al lado derecho que si desvía el auto, lo va a chocar o bien va a caer del puente. El problema está que va a matar a mi nieto. La pregunta ética es, la pregunta moral, ¿a quién mata? ¿A la persona o mata a mi nieto? ¿Ya? Es un problema. Ahora, el ser humano seguramente va a cometer un error. Va a tratar de esquivar, va a volcar el auto con la alta probabilidad de matar al nieto, ¿ya? Pero existe una probabilidad de que sobreviva. ¿Ya? El error es algo propio de los seres vivos. Y el error lleva a soluciones que no están determinadas. Y eso hace diferente al ser vivo que la máquina. ¿Ya? Es muy probable que la máquina no cometa errores. Y el no cometer errores genera soluciones que son predecibles. Pero lo importante es lo no predecible. ¿Ya? La IA sin duda va a llevar a generar sistemas de alerta en distintas áreas en los próximos años, principalmente en el área de las emociones. Creo que estos sistemas nos van a permitir en el aula de clases detectar cuando va a haber posibilidad de bullying, cuando tengo que cambiar mi forma de trabajar para generar distintas emociones que lleven a motivar más al alumno, que es lo importante dentro del proceso de aprendizaje. Llegamos a la última parte de esta presentación. La pregunta desde el comienzo ha sido, bueno, ¿y cuáles son las medidas para convivir con la inteligencia artificial? ¿Qué medidas vamos a tomar para que no se produzca esta catástrofe? ¿Ya? Lo que prevé cierto Quino que podría darse dentro del aula de clase. ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Cómo vamos a abordar que el chat GPT hoy día sea capaz de generar el informe que le pida el niño? ¿Cierto? El niño puede pedirle que genere un informe de 100 páginas y la herramienta se la hace en forma automática. ¿Cómo vamos a abordar el tema? ¿Ya? Y creo que queda para las preguntas al final. Vamos a llegar a convivir como los supersónicos, ¿cierto? Con la robotina de una forma eficiente, siendo la robotina hoy en día a lo mejor intangible, ¿cierto? Una holografía o una casa inteligente en que no necesariamente está como se ve aquí en la imagen presente, ¿ya? Por otro lado, también vamos a lograr llegar a convivir con la tecnología. En este caso, la famosa revista científica en esta noticia abraza el chat GPT, pero pone una sola condición. Y la condición se las voy a decir después que veamos la última parte muy cortita del documental que les he estado mostrando, ¿ya? Meses más tarde, la policía británica arresta en su casa a un joven radical hindú que creó y distribuyó los vídeos desde la casa de sus padres en un suburbio de Londres. El mundo asiste horrorizado al colapso definitivo de la realidad. Afortunadamente, podemos deshacer este futuro distópico si tomamos las medidas necesarias hoy. Ante los problemas y retos éticos planteados por los diferentes programas de inteligencia artificial generativa, expertos e instituciones educativas convocan en Nueva York una conferencia a la que invitan a los líderes e investigadores de las empresas que están desarrollando esta tecnología, junto con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, think tanks y filósofos. Después de días de debate, su conclusión es que el genio ya ha salido de la lámpara y no puede controlarse.
pero sí se puede intentar prevenir una crisis social de consecuencias inimaginables. Para ello, envían una lista de 3 medidas urgentes a los gobiernos de las principales potencias y organismos internacionales. La primera, y más importante, es la creación de estándares mundiales de certificación criptográfica para autenticar cualquier contenido capturado por cámaras y micrófonos digitales. El objetivo es establecer una línea de certeza básica que por lo menos permita a la gente tener la seguridad de que algo es real. La segunda es lanzar programas de divulgación para que el público comprenda el alcance de la inteligencia artificial generativa. Hay que educar a las personas, dicen, para que puedan defenderse contra los nuevos bulos audiovisuales. Finalmente, urgen a los gobiernos de todo el planeta para que colaboren con la comunidad científica en una legislación que proteja los derechos individuales, estableciendo límites penados para intentar coartar el uso tóxico de esta tecnología. Solo así, concluyen, podremos aprovechar su revolucionario potencial creativo sin poner en peligro a la sociedad. Aunque estas medidas ayudarán a evitar un colapso total de la realidad, no impedirán que regímenes autoritarios, organizaciones e individuos puedan usar la inteligencia artificial generativa para hacer el mal. Para hacer el mal o para tratar de hacer el mal. Ya, importante. Creo que ya tenemos conciencia de lo que está pasando, ya del poder que tiene la inteligencia artificial, pero también se están tomando medidas. En el documental termina dando las 3 medidas más importantes, creo yo. Estos estándares que van a permitir colocar una marca en los medios que son creados por inteligencia artificial de forma tal que nosotros nos demos cuenta si estamos frente a una imagen, a un video, o peor aún, si estamos en un mundo virtual donde todavía no tenemos claridad si estoy dentro o fuera, así como en la Matrix, ¿se acuerdan? Eh, Va a llegar el momento en que voy a necesitar saber, ¿ya? Y estos estándares van a permitir regular esto. La educación es súper importante. ¿Ya? La educación en inteligencia artificial, la educación de lo que hay hoy en día de técnicas que permiten generar máquinas, por ejemplo, que imitan emociones, pero no tienen realmente emociones. ¿Ya? No son emocionales realmente. Bueno, a nivel mundial, entonces se han estado tomando medidas y a nivel nacional existe una política de inteligencia artificial que se acaba de crear, me parece que el año 2021-2022, el Senado de Chile solicitó a distintos organismos que participaran, las universidades se unieron para llevar la voz, ¿cierto?, de los académicos, de la comunidad universitaria, y se creó una política de inteligencia artificial que busca determinar o generar un eje por donde ir, ¿cierto? Conviviendo con esta tecnología, tiene que ver con investigación, con educación, con leyes que se van a generar, y de esta política surge también la propuesta de generar un doctorado en inteligencia artificial, que es en el cual participo yo actualmente. Estoy participando en el comité eh, académico que está buscando generar este doctorado en consorcio entre la Universidad del Biobío, la Santísima Concepción, la Federico Santa María y la Universidad de Concepción, y que aborda distintas áreas, es decir, las líneas de investigación no solamente van en lo tecnológico, en la ingeniería, sino también en lo social, en la educación, en lo ético, y es la única manera, creemos nosotros, de abordar. Existen otras políticas de inteligencia artificial que ya están creadas, el gobierno español, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, tienen ya políticas de más años, pero lo que va apareciendo, ¿cierto? Como lo hemos visto en el último año, requiere tener actualizada esta política e ir viendo las leyes. La pregunta es, esta nueva constitución, ¿cierto? Que estamos generando en Chile o que se podría generar, ¿qué
ha tomado en cuenta también este tema importante. ¿Ya? Con esto yo termino la presentación y entonces quedo a su disposición para las preguntas que ustedes consideren. Yo- Muchísimas gracias, doctor Salcedo, por esta impactante exposición. Yo creo que estamos todos un poco en shock. Teníamos efectivamente un texto en el chat. Jana Rivas nos pide si podría compartir nuevamente la app de ciberbullying, por favor. y la app, Y mientras tanto, los demás podrían ir también escribiendo sus preguntas por el chat o levantando la mano para que los tengamos en vista. José, les voy a dejar en el chat mi dirección de correo electrónico, ya para que me pidan, ahí está, eh, los nombres de los software, que si están interesados en lo de ciberbullying, son varios. Hay una exposición por ahí que hice en que trae todo el tema del ciberbullying eh, con los nombres de los software que se están usando actualmente. ¿Ya? Encantado. estupendo. José Patricio tiene la palabra. Muchas gracias. Hola, hola, buenos días a todos. Bueno, en realidad hace tiempo que extrañaba estos encuentros, así que se agradece mucho esta instancia de reflexión, de perfeccionamiento. Volver a reencontrarse siempre es bueno. Y en realidad está bastante interesante el tema, absolutamente. O sea, tiene mucha arista, yo creo que a uno le surgen muchas preguntas, muchas interrogantes. Tomé algunos apuntes de varias ideas que estuve como dándole vuelta. Por ejemplo, bueno, lo del chat GPT, ¿cierto? Yo recuerdo también que cuando salió, también me causó curiosidad y lo usé y le hice preguntas un poco existenciales y claro, y era bien interesante la respuesta un poco filosófica que daba. Y también, claro, como a mí también en lo personal me gusta escribir, le pedí que escribiera algunos poemas al chat y claro, resultaron bastante interesantes también, realistas, entre comillas realistas, pero que uno se sorprende esa capacidad generativa que se nombraba. Respecto a las preguntas que han surgido, por ejemplo, yo, bueno, siempre intento tener una visión más optimista, ¿cierto?, del futuro en general, pero hay que ser consciente también de qué podemos hacer para ese futuro. Por ejemplo, pensaba, basándome en las mismas palabras del doctor Pedro, ¿cierto?, de la importancia del error humano, porque el errar es lo que también nos ha llevado a buscar soluciones más creativas a lo largo de la historia de la humanidad. O sea, sin esos errores tampoco hubiésemos buscado las soluciones. Entonces, pienso yo que, aunque por mucho que lo intentemos evitar, va a ser casi imposible que la tecnología se nos escape de las manos. Si es que ya no está sucediendo. Entonces, no es tanto, pienso yo, evitar que cometamos estos errores, sino más bien cómo van a ir surgiendo esas soluciones. Pero para eso, y ahí también pienso en el rol de la educación, tenemos que irlas como intencionando. Entonces, ahí es que pienso en la importancia de estas habilidades creativas, del pensamiento divergente, por ejemplo, que cada vez esté más presente, no solamente el pensamiento crítico, sino el pensamiento creativo, divergente, estas llamadas también soft skills, ¿cierto? Las habilidades blandas, que obviamente van a ser importantísimas, porque si cada vez vamos a vivir en un mundo mucho más automatizado, una educación que podría ser inclusive impersonal o más personal, dependiendo de cómo se vea, pero podría ser impersonal en el sentido de que no va a haber contacto físico, o sea, cómo, por otro lado, la combatimos, porque sería con esa palabra, cómo combatimos esa pérdida del contacto físico. Entonces, cómo volvemos a ese contacto, que finalmente es lo que nos hace sentir no humano, porque por ahí va, siento yo. Eso principalmente, y también esta idea de pensar que del poder de la decisión del ser humano, porque también todo eso, por eso pienso que en la medida que la educación, o que reeduquemos, que reenfoquemos los currículums mundiales en educación, en distintos ámbitos, por ejemplo, va a permitir que de alguna forma le demos a las personas las herramientas para que después ellos mismos puedan discernir, no solamente discernirla, pero también puedan poner en práctica
y no perder esa esencia del ser humano que son estas habilidades más sociales, que creo que por ahí podría ser, pero eso, como alguna idea que está como tomando nota. Excelente tu reflexión, Gracias, José Patricio. José. Eh, un punto importante, el miedo a la tecnología ha ocurrido en más de una oportunidad. No sé si recuerdan la calculadora. Terrible, la calculadora llegó a las aulas y, y va a llevarnos a perder ciertas habilidades. Mi padre siempre me decía la habilidad que tenían ellos como viejos de hacer operaciones aritméticas muy rápidas. ¿Ya? Esa capacidad la perdimos, esa habilidad sin duda la perdimos. Ya, es muy raro ver a alguien que es capaz de multiplicar en cosa de segundos. ¿Ya? Bueno, era una habilidad que perdimos y seguramente van a haber habilidades con estas tecnologías que vamos a perder. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué vamos a ganar? ¿Ya? La tecnología llegó para quedarse, igual que la calculadora llegó y hoy en día asumimos que la calculadora está, es más, tenemos ¿cierto? Los celulares y tenemos un montón de otras tecnologías en el aula que permiten eh, lograr mejorar los procesos de enseñanza, ¿ya? Y lograron que aparecieran otras habilidades. Por ejemplo, el pensamiento computacional. El pensamiento computacional solamente, que es un pensamiento algorítmico, solamente aparece con la tecnología. Era muy raro que alguien tuviera muy desarrollado el saber cómo yo resuelvo problemas en base a un algoritmo y cómo lo voy replicando. ¿Ya? Por lo tanto, José, totalmente de acuerdo con todo lo que, toda tu reflexión. Muchas gracias y sí, yo también concuerdo en el tema de las revoluciones. A lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido tantas revoluciones y siempre van a haber muchos grupos, muchísimos, ¿cierto?, que van a ser súper reticentes a los cambios. Entonces, pienso que esta también es una de las tantas revoluciones que vamos a ir viviendo con muchas más que seguramente vamos a tener a futuro. Entonces, lo veo por ese lado. Así que muchas gracias. Franco y Yanna, no sé quién fue el primero, Franco. Bueno, también queremos aprovechar de agradecer a Franco, que fue el que gatilló este tema de la charla en uno de los encuentros anteriores. En el Facebook él comentó algo. Así que, hola Franco, gracias. Hola, buenos días. Hola. Disculpen que esté sin la cámara activada, pero donde vivo en un sector rural y estoy con una antena utilizando la tarjeta SIM para tener una señal mejor. Sí, efectivamente, desde que se volvió más abierto el uso, en este caso de chat GPT, me interesó bastante el aplicarlo como tecnología en el aula para tanto favorecer el aprendizaje de los estudiantes como para también favorecer su propia creatividad. En ese sentido, en unos primeros experimentos, no fui directamente a temas de consultarle cosas filosóficas de ese tipo, pero lo apliqué en el sentido de, a ver, chat, ¿serás capaz de responderme preguntas de comprensión lectora que, si vemos los puntajes nacionales, PAES, SIMS, PAES, PSU antes, en el lenguaje siempre eran escasos o a veces inexistentes los puntajes nacionales, frente a matemática que era normal y sigue siendo normal que hayan altos puntajes nacionales. Entonces dije, ¿será capaz? Y efectivamente algunos ensayos que le apliqué los respondía con un 100% de efectividad, así rompiendo un poco el mito de que muchos profesores de lenguaje mantienen ese mito de que no, es que igual la prueba de lenguaje no es 100% objetiva y todo eso. El chat al menos respondía eficientemente. Y eso me llevó a decir, ¿de qué forma lo puedo aplicar en el aula y desde la academia? ¿Qué investigaciones se pueden realizar? Porque siempre he criticado bastante a la academia, que parece que viven en otro mundo, aparte de la realidad, no sé en qué viven. Y dije, ¿se estarán haciendo investigaciones aplicadas al aula? Que al final es lo que nos importa, porque la academia se da mucho en lo teórico, pero no va en lo aplicado. Al menos yo lo veo así, al menos cuando yo estudié, y aunque revisando el currículum actual de la carrera, tampoco lo veo así. Falta experimentación, falta
estar más en el aula y en la realidad de los estudiantes. Entonces dije, ya, ¿cómo podemos llevar esto a los estudiantes? Ahora mismo estoy con la profesora del PIE de creación viendo la posibilidad de ayudar a un estudiante que tiene mucha deficiencia al momento de leer textos, comprenderlos, y ver si por medio del chat es posible que a él se le facilite de alguna forma esa comprensión, porque el chat da explicación argumentada de por qué es esta respuesta, utiliza marcas textuales en los textos, pero igual hay que ser cauteloso en ese sentido, porque he notado, hace unos días atrás estaba viendo un texto que era El País de los Sueños, de William Blake, y el chat ahí lamentablemente me falló. Si bien interpretó bien una parte que era cuando hablaba de la tierra, de la incredulidad y del temor en un verso, lo interpretó bien, que se refería a nuestra realidad, pero no fue capaz de interpretar que la tierra de los sueños hacía referencia más a la muerte, lo tomó como algo de fantasía. Y ahí estuve cuestionando un poco y dialogando con ella, tratando de explicarle, pero igual es condescendiente en el sentido del chat. Dice, sí, me equivoqué, rectifico y esto es condescendiente. Y igual hay que tener cuidado, porque muchas veces cuando he introducido lírica, que yo creo que es lo más difícil para los estudiantes en general, la lírica, e incluso para los profesores, yo odio la lírica, no me gusta, soy más narrativa, soy fan de la narrativa. Mis disculpas. Y introduciendo lírica a veces como que inventaba cosas, especialmente cuando estuve analizando con ella que descubriera algunas características del romanticismo acotadas a las que estábamos viendo en el aula, sí. Y a veces como que siga por las ramas. En ese sentido, creo que una muy buena herramienta, y creo que se debiese, por último, enseñar a los estudiantes a trabajar con ella, no en el sentido del plagio, porque por ahí en Chomsky decían que era un plagio. No estoy de acuerdo con él, totalmente en contra. No es plagio, obviamente. No es plagio, no creo, no puede ser plagio. Pero es una herramienta que puede servir bastante, y el tema es saber utilizarla. Así como existen las armas, y hay que saber utilizarlas para no generar daño negativo, porque las armas generan daño, pero pueden ser negativo o positivo. Por ejemplo, cuando la Olimpiada lo ocupan para dispararle a platillo, no un daño negativo, un daño positivo. Pero cuando se utiliza en las aulas de clase y llegan estudiantes con armas, es un daño totalmente negativo. Entonces yo creo que soy de la idea de que hay que enseñar a la humanidad a utilizar las nuevas tecnologías y aplicarlas para su beneficio, como decían en el video, si no mal recuerdo, que la idea es utilizar las herramientas para el beneficio. Pero esa es mi principal crítica. No veo que la universidad, desde la academia, por lo que noto así a simple vista, igual no estoy tan inserto en el mundo académico por ahora, no veo que estén a la vanguardia. Me queda ese resquemor de que no están a la vanguardia, y como que esperan mucho, muy pasivo la academia. En vez de estar a la punta, a la vanguardia, investigando constantemente, yendo a las salas, ver, podemos hacer esto, veamos, experimentemos con esto, y se quedan muchas veces con las investigaciones que hacen los pregrados para sacar sus tesis, o cuando ya van a salir de la carrera, y que igual muchas veces no son investigaciones tan interesantes como sí podrían generarse por medio de los mismos académicos que están en la universidad apoyándose en sus propios ayudantes, que muchas veces los ayudantes cumplen más una función de accesoria, de secretarios, que de investigación, y eso igual es lamentable. Y eso es como mi reflexión, al menos hasta el momento, dentro de la efervescencia de esta nueva tecnología, que me gusta bastante, me agrada. Eso. Disculpen por extenderme mucho. Gracias, Franco. Gracias, Franco, por tu reflexión ahora, y también por poner el tema en el tapete, que, como bien recordaba María Loreto, surgió de una inquietud tuya. Y me parece también, a título personal, súper interesante lo que estás haciendo, porque no lo había visto en ningún colega, nadie antes había comentado cómo aplicar, como lo has hecho tú, de manera tan práctica, esta inteligencia artificial al aula y seguir experimentando, como bien dices. Yasna tenía la palabra ahora, por favor.
Sí, voy a ser bien honesta, el tema es del chat, yo no lo había escuchado. Ya, si bien la pandemia a los profesores nos enseñó varios instrumentos de utilizar con nuestros alumnos, antes nos salíamos mucho de lo que era el PowerPoint, esos elementos que uno creía que era como lo más sofisticado, ahora empezaron las creaciones de avatar, video, nos fuimos dando cuenta de muchas más aplicaciones que habían y que nosotros, por a lo mejor también es un mea culpa, no interiorizarnos en el tema, quedábamos como lo mismo, nos salíamos de nuestra zona de confort, podríamos decir. Y yo viendo en el aula, yo siento que mis alumnos tienen una tremenda herramienta en sus manos y que no la saben utilizar. La utilizan para juegos, por ejemplo, el tema del correo. Ellos el correo lo tienen para tener una cuenta, pero no saben qué hacer más con un correo. O sea, los mandamos a hacer un Word o un PowerPoint y es como ponerlo en una encrucijada tremenda. Entonces, si bien debo reconocer que el documental igual me impactó, que quedé así como en shock también, como que uno dice lo que aparece en ciencia ficción, en estas series que uno ve también, no se ve como muy alejado. Igual nos hace reflexionar que estamos acostumbrados mucho a criticar y no a buscar la educación de lo que son las tecnologías. O sea, aquí la asignatura de tecnología también nos va a tener que ayudar bastante en ir, no sé, abriéndole las mentes a nuestros alumnos de que el celular no solamente es para escuchar música, para jugar en línea, sino que también para múltiples cosas que nosotros tuvimos que aprenderlo en pandemia como profesor, porque también el teléfono lo utilizábamos para llamado, para enviar mensajes, pero nos dimos cuenta que teníamos un sinfín de herramientas, como por ejemplo, ya se me olvidó cuando guardábamos información en el Google Drive, que para cuando lo comenzamos no sabíamos cómo utilizarlo. Entonces, hemos tenido que ir nosotros educándonos, pero nuestros alumnos en el aula siguen con cuaderno y lápiz y no quieren, o sea, no es que no quieran, es como que les falta, no sé, de parte de todas las asignaturas, no solamente de la nuestra, que vayan abriendo un poco más su mente de lo que pueden hacer con lo que es la tecnología. Porque, por ejemplo, si nosotros le preguntamos a los niños hoy en día en qué utilizamos la inteligencia artificial, a lo mejor no van a saber qué responder cuando en su casa tienen múltiples de objetos que nos facilitan la vida con la inteligencia artificial. Entonces, no sé, hay harto que aprender, hay harto que... Y voy a quedar como con ese bichito de primero conocer lo que es el chat, ver también cómo lo podemos utilizar en nuestra asignatura. Y también lo que decía el colega anterior, yo lo veo en los alumnos que a veces llegan a hacer prácticas pedagógicas y llegan con las mismas cosas con las que nosotros salimos, o sea, nos salen de otras herramientas cuando uno dice, va a llegar, disculpe la expresión, pero va a llegar carnecita fresca, me voy a acrecentar en mis nuevas herramientas a utilizar y es más de lo mismo. Entonces, es una reflexión que nos lleva para distintos temas. Eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Yanna. Bueno, evidentemente que la tecnología avanza mucho más rápido que lo que nosotros podemos aprender y aprender con H. Cuando creemos que ya hemos logrado avanzar un poco, nuevamente tenemos que desaprender porque viene otra cosa nueva.
lo vemos con los celulares, ¿cierto? Cuando sale de última generación ya el otro existe, pero no ha salido al mercado, entonces es una cosa muy vertiginosa también. La palabra la tiene Elizabeth ahora. Adelante, Elizabeth. Muchas gracias. En primer lugar, saludo a todos los presentes. Agradezco al Centro de Titulados por esta tremenda oportunidad. Habemos 12 personas, pero la verdad es que ha sido 100% enriquecedor. La verdad es que vi el anuncio que publicó Pedro en Facebook, todavía yo tengo Facebook solamente. No me he introducido en otras redes sociales porque la verdad es que no quiero invertir tanto tiempo en otras redes sociales, la verdad es que por eso. Así que todavía uso el Facebook y todavía veo que es útil. Y agradezco al Centro de Titulados esta actividad tan enriquecedora de pedagogía en castellano. No pensé que iba a ser tan enriquecedora. He escuchado a Patricio, a José, Patricio, he escuchado a Franco, escuché a Yasna. Y de hecho yo soy profesora de la carrera de Pedagogía en Inglés, ya del Departamento de Arte y Letras, donde también ustedes estaban adscritos cuando estudiaron Pedagogía en Castellano. Y la verdad es que ha sido muy enriquecedor para mí, y junto obviamente también a la charla de Pedro y que hayan contactado a Pedro. Yo conocí a Pedro porque él leyó mi tesis doctoral, ¿ya? Y mi tesis doctoral era acerca de la revitalización del Mapudungún, apostando por los medios tecnológicos, apostando por este tipo de herramientas. Y aún me encuentro todavía en la actualidad, Pedro, me encuentro con una resistencia, ¿ya?, por el medio académico, en la parte investigativa, en la parte metodológica, en la parte pedagógica. Me encuentro aún con una resistencia de la introducción de la tecnología para revitalizar, para enseñar la lengua, para salvaguardar la lengua mapuche, para documentar la lengua mapuche. Todavía se siente, yo siento todavía esta resistencia, ya todavía también yo tengo esta resistencia académica, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto?, viene la pandemia y también tú mostrabas ahí una imagen donde antes los estudiantes que estudiaban idioma iban a un laboratorio así con cassette. Bueno, yo así fue como aprendí inglés. Y claro, y llego ahora y estoy ahí enseñando inglés, y llega la pandemia y yo siempre me preguntaba, ¿por qué hay niños que todavía a estudiantes les cuesta tanto alguna habilidad, la comprensión auditiva? Yo decía, ¿por qué si ahora está la tecnología? O sea, no teníamos un cassette que por cierto había que compartir con 30 estudiantes más, y uno tenía solamente un espacio pequeño para usar ese cassette. Y ahora, ¿por qué pasa esto? Y viene la pandemia y nos damos cuenta que la verdad era que no podíamos hacer clases online porque no todos los estudiantes tenían acceso a Internet, ¿ya? Se implementa este sistema de metodología online, pero teníamos un alto porcentaje de estudiantes que no tenían acceso a las tecnologías. Entonces, el primer punto que quiero poner en la reflexión, claro, tenemos un avance impresionante, ¿no es cierto? Yo concuerdo con lo que plantea Yasna, ¿no es cierto?, que quedamos impresionados con este video. Pero la verdad es que todavía tenemos esta parte en que no todos, ¿no es cierto?, no todo el estudiantado, no todas las personas, no todos los profesores tienen este acceso a estas tecnologías, a esta inteligencia artificial. Todavía, ¿no es cierto?, hay un desequilibrio, que todavía no es transversal. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, también, ¿no es cierto?, esta charla que nos ha brindado Pedro nos lleva a replantear los currículum. Ya también reviso los currículum, hay una asignatura que se llama por ahí Tecnologías del Aprendizaje, pero que enseñan ciertas herramientas, pero no enseñan, ¿no es cierto?, la metodología para usar la herramienta, y tampoco los elementos éticos asociados, porque ¿quién iba a pensar que no solamente íbamos a hablar de bullying, sino además íbamos a hablar de ciberbullying, ¿ya? Y que en ese caso la tecnología está propiciando ahí el daño a otra persona. ¿Ya? Entonces, estos son las dos desafíos, Pedro, que considero que tenemos, ¿no es cierto?, que es en primer lugar esta equidad en cuanto al acceso a este conocimiento tecnológico, en segundo lugar un replanteamiento de los currículos, y en tercer lugar también, ¿no es cierto?, para que, como acaban de plantear los colegas de castellano, que el profesor Nobel, que el profesor, ¿no es cierto?, salga realmente preparado para este mundo que estamos ya rodeados de la inteligencia artificial, de la tecnología. No podemos decir que no la vamos a utilizar, no podemos decir que ya está inserto, ¿ya? Por lo tanto, Pedro, tenemos estos tres desafíos,
Y me gustaría que a lo mejor nos vas a tener una respuesta inmediata, pero ¿cómo podemos contribuir a enfrentar estos desafíos? Gracias. Gracias, Elizabeth. Oye, súper interesante las tres reflexiones, Elizabeth, Jan, Franco. Hay un punto en común que tiene que ver con, ¿cierto? Con esta falta de conocimiento en integrar, con el no saber ciertas tecnologías para poder utilizarlas, ¿cierto? Dentro del aula. Me vino a la memoria lo que estábamos conversando durante la presentación sobre lo que decía mi padre, ¿cierto? Que habíamos perdido la habilidad de realizar operaciones aritméticas debido a la calculadora. Eh, Creo yo que la inteligencia artificial y las tecnologías en general nos van a apoyar de a poco, ¿cierto? En ir dejando afuera cierto trabajo rutinario que nos desgasta en el aula de clase, ¿ya? Y que evita el que tengamos tiempo para cosas más importantes. La pregunta es, ¿qué es lo importante en el aula de clase? ¿Ya? ¿Qué es lo que me va a permitir la inteligencia artificial eh, realizar en el aula de clase que es mejor, es más importante? ¿Ya? Sin duda, el gastarte horas escribiendo cierto informe, el colocar nota, no es lo importante. El aplicar test para conocer a cada uno de tus estudiantes tampoco es importante. ¿Ya? Yo, partiendo de arriba, creo que lo más importante son las emociones. ¿Ya? Yo voy siempre por Maturana cuando dice, dentro del aula, la verdad es que no hay un traspaso de conocimiento, no hay un juego del lenguaje, ¿ya? Lo que hay es un juego de las emociones. Y cuando te pilláis con ese profe fantástico que te gatilla la emoción, te motiva, eso es lo importante. Y ese juego de las emociones requiere competencias emocionales que no todos la tienen. ¿Ya? Entonces, qué fantástico si esta tecnología me permite tener más tiempo para prepararme en lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Bueno, una de las cosas es las competencias emocionales, el poder tal vez no generar secuencias didácticas apropiadas a cada alumno, sino saber qué es, cuál es la tecnología que me permitiría en este contexto, ¿cierto? El etnolenguaje y la etnomatemática, apoyar al alumno. Y creo que cada vez nos va a ir dejando la inteligencia artificial más tiempo. Y mi papá me preguntaba también el otro día, que tiene 80 y tantos años, pero le encanta el tema, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el aporte a la familia de la inteligencia artificial? Y la respuesta era la misma. Papá, la inteligencia artificial nos va a dar tiempo para hacer lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? Oye, no desgastarme en el trabajo 8 horas, 12 horas, o en tu caso, que fue taxista toda la vida, de repente trabajando hasta 14 horas diarias, ¿ya? Para llegar en la casa muerto a dormir. Oye, la tecnología me va a permitir estar 4 horas, 3, 4 horas trabajando y el resto haciendo las cosas importantes. Y eso son las cosas importantes. Y ahí recuerdo lo que decía Franco. eh, Creo que no vamos a perder esa capacidad de estar con el otro, ¿ya? De tocar al otro. Al contrario, ahora lo voy a tocar más, pero voy a tocar a mi familia. Antes estaba tocando a mis colegas, estaba abrazándome con mis colegas, estaba tocando a los niños. Ahora ya no los voy a tocar, pero ahora voy a tocar a mis hijos, voy a tocar a mi esposa, a mis padres. ¿Te fijas? Voy a ir ganando espacios que antes había perdido como sociedad y lamentablemente creo que en Chile todavía no somos capaces de evolucionar en ese sentido. En la medida que tenemos más tecnología, más trabajamos y terminamos trabajando, ¿cierto? Ya 20 horas diarias, dormimos 4 o 6 horas, ya, porque la tecnología me permite ser más productivo. Oye, era todo lo contrario. O sea, creo yo que la tecnología nos debiera permitir ganar tiempo para hacer lo realmente importante. Cada uno sabe lo que es realmente importante y creo personalmente que el tiempo en la familia es para mí
lo importante es tener tiempo con mi nieto ahora. Ya, el postre de la vida es mi nieto. Ya la comida la hice hace rato. Muchas gracias, doctor Salcedo. Muchas gracias a quienes intervinieron también en esta ronda de preguntas. A Patricia también, que nos dejó un mensaje muy asertivo en el chat. Y a todos quienes hoy estuvieron junto a nosotros. Sí, Una de las Patricia, cosas positivas de la perdón, tecnología. perdón, dice Patricia Estudillo. Patricia Estudillo escribió, ¿ya? Y lo voy a leer porque mira lo que puso. Creo que la charla nos permite repensar la forma en que estamos trabajando, reflexionar, por ejemplo, cuánto tiempo estamos asignando al objetivo de investigación y lo que estamos haciendo en él. Ahora, si lo miramos desde el equipo directivo, ¿cómo se está incorporando este tema en los objetivos del PME, del proyecto de mejoramiento educativo? Después de todo, es uno de los puntos que genera estrés y problemas, no solo entre los estudiantes, también dentro de los equipos de profesionales. El acoso es transversal. Ya lo ven, ahí como un importante punto que tiene que ver con la gestión directiva. Así que gracias, Pedro. Nosotros te habíamos comprometido como por 1 hora y te agradezco tu compromiso, tu preocupación, que tú estabas tan entusiasmado que pensabas que era la semana pasada. Así que gracias por eso. Y también muy contenta de las personas que están aquí. Y esta charla la grabó el profesor Salcedo, ahí con su sistema, y él tiene un canal en YouTube, ya que a lo mejor podrías copiar tu dirección de canal de YouTube, Pedro, porque yo he visto otras charlas tuyas. Y esta charla va a estar ahí en su canal y nosotros las vamos a difundir en el fanpage, como dice Elizabeth, el Facebook funciona, para que esto quede allí. Ya, así que gracias por todo. Sí. Y no se pueden ir los asistentes porque viene eso, les voy a la pedir. elección, así que Pedro se puede ir, lo liberamos. Ya, yo, bueno, agradecer también a ustedes y darme la oportunidad de reflexionar en torno a un tema que, como dice María Loreto, me apasiona. Ya, en eso trabajo. En eso trabajo. Y creo que sí, pues, es un aporte a la formación de profesores esta temática. Y les dejo mi correo, ningún problema, envíenme correo. Aquí está el canal. Alguien preguntaba por el documental, pregúntenmelo y lo busco porque está en YouTube. Ya no me acuerdo el nombre del documental, pero te lo envío. Y también si tienen cualquier otra consulta, ¿ya? O si quieren ir a verme a la oficina en la U de Conce, encantado. ¿Ya? Un abrazo grande a todos. Un gusto haber estado hoy día con ustedes. Los dejo. Muchísimas gracias. Chao. Yo también les dejo, que estén muy bien y bueno, no me invitaron, pero gracias de todas formas, me disculpan por haberme entrometido. Nada que disculpar, gracias a ti, Elizabeth, gracias a ti. Hasta luego, Espero que mucha tú puedas suerte a los transmitir. colegas de castellano, mucha suerte. Sí, no, A todos. gracias. Hasta luego.